Hola alumnos, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Biau y me presento acá con ustedes ya que soy, digamos, el responsable del dictado de la asignatura Física 1 del turno mañana. ¿Qué es lo que pretendo hacer con esta serie de videos de presentación que les traigo? Precisamente tratar de establecer cuáles son las pautas que vamos a seguir en el cursado de esta materia y también hacer una introducción de qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, empecemos un poquito con el nombre de esta materia. Esta materia normalmente en todas las universidades del mundo se la conoce como Física 1. Pero básicamente esta Física 1 no es más ni menos que un curso básico de mecánica clásica o también mecánica de Newton. Fíjense que de las tres mecánicas que tal vez ustedes van a poder abordar y estudiar en la universidad, la única que se la suele conocer como un nombre propio es esta, que es la mecánica de Newton. Las otras dos mecánicas, que son la mecánica relativista y la mecánica cuántica, no llevan un nombre propio, por más que la mecánica relativista bien podría llevar el nombre de mecánica de Einstein. Pero no es así. Entonces, básicamente, tenemos que situarnos un poquito en tiempos de Newton y qué fue lo que hizo Newton para llevarse el nombre propio de esta mecánica. Newton en 1687 publica su famoso libro conocido como Principia y que tal vez constituyó una de las mayores obras escritas de la ciencia y en particular del Renacimiento. Newton plasmó de alguna manera todo el conocimiento científico que se tenía hasta ese momento y supo encontrar realmente una solución a las problemáticas que se estaban manifestando que no permitían arribar a lo que se necesitaba en ese momento, que era el establecimiento de la primer gran teoría científica que fue escrita. Entonces fíjense que acá hay algo muy importante, porque este libro Principia, en el cual está plasmada la mecánica de Newton, nos habla de la primer gran teoría científica escrita por la humanidad. Pero debemos dar cuenta de lo siguiente: en esa obra Newton hace referencia a una frase que yo acá la tengo escrita, que es a hombros de gigantes. Porque Newton quiso referirse con esa frase a que él no fue el único, si se quiere, partícipe en la escritura de esta obra. Tuvieron que existir, para que él llegue a esta síntesis, otros científicos u otros grandes pensadores de la talla de Arquímedes, de Kepler, de Descartes y de Galileo, que permitieron a él realmente subirse a hombro de estos grandes científicos y poder escribir esta gran teoría científica. Fíjense que si analizamos un poquito los nombrecitos que acá yo traje, estos nombres, a Arquímedes lo tenemos que situar en la Grecia antigua, o sea, en el antes de Cristo. Y a Galileo lo tenemos que situar al lado de Newton. De alguna manera se puede decir que muere Galileo y nace Newton. Entonces fíjense que hay unos cuantos años en el medio. O sea que a la humanidad le llevó muchísimo tiempo, casi les diría 2000 años, poder escribir la primera teoría científica. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que esto no es una tarea sencilla, no fue una tarea fácil y constituyó un gran paso, porque tal vez, si bien El Principia es el libro más importante escrito en el Renacimiento, marca de alguna forma u otra también el fin del Renacimiento y el nacimiento de una nueva ciencia, una nueva forma de pensar. Entonces, ¿por qué decimos que la primera teoría científica, o también si se quiere, qué es una teoría científica? Entonces tenemos que pensar lo siguiente: las teorías científicas están basadas en leyes. Normalmente nosotros muchas veces sentimos hablar de leyes, pero lógicamente estas no son las leyes de los abogados, estas son las leyes de los científicos, que por suerte son pocas y no son confusas, porque están basadas en el lenguaje matemático. Y ahí no tenemos probabilidad de error ni de diversas interpretaciones. Entonces, ¿qué son estas leyes? Las leyes son hipótesis o conjeturas
que en forma individual pueden hasta ser falsas o hasta no tener, digamos, mayor alcance que el propio enunciado de la hipótesis o de la conjetura, pero que en conjunto, cuando se las une a estas hipótesis, cuando se las trabaja en conjunto, estas hipótesis tienen y adoptan un carácter predictivo. ¿Qué significa que adopten un carácter predictivo? Que le den a la teoría científica precisamente esa característica. Toda teoría científica tiene que ser predictiva. ¿Y qué significa que algo sea predictivo? Significa que el establecimiento de las leyes a un determinado problema puede predecir lo que va a ocurrir sin necesidad de experimentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante esto, porque si nosotros vamos a mandar un cohete a la Luna, las leyes nos van a permitir hacer los cálculos y estar seguros de que el cohete va a llegar a la Luna y que lo vamos a poder traer de vuelta, sin necesidad de probar infinitas veces hasta darnos cuenta cuál era la condición que nos permitía llevarlo y traerlo. Porque la idea no es lanzar infinitos cohetes hasta que veamos, este llegó. No, la idea es poder predecir qué va a ocurrir si hacemos tal o cual cosa. Y precisamente, en este caso, hacer tal o cual cosa significa poder llegar a la Luna y volver. Entonces, eso es muy importante. Que el carácter de una teoría científica sea predictivo es muy importante. Ahora bien, la ciencia, como dijo Galileo, habla de la descripción de la naturaleza. Y la naturaleza está escrita, como dijo precisamente Galileo Galilei, en lenguaje matemático. Es decir, que las leyes y el lenguaje que nosotros vamos a utilizar es el lenguaje de las matemáticas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que dar un gran paso también, que es precisamente el aprender a conocer y manejar ese lenguaje. Un lenguaje que utiliza toda la comunidad científica. O sea, que es un lenguaje universal. O sea, es un lenguaje que ustedes están aprendiendo y recorriendo los primeros pasos, pero que les va a permitir comunicarse en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y poder precisamente hablar de física o hablar de química o hablar del tema científico en el cual ustedes estén inmersos, porque el lenguaje que utiliza la ciencia es el lenguaje de las matemáticas. Entonces, nos queda claro que lo que vamos a hacer es un estudio introductorio de la mecánica de Newton. ¿Por qué digo introductorio? Porque ustedes van a ver que algunos de ustedes van a poder seguir cursos superiores de mecánica, donde van a poder abordar otros formalismos. ¿Por qué digo otro formalismo? Porque el formalismo de la mecánica clásica está basado precisamente en las leyes de Newton. Son tres. Entonces, toda la mecánica de Newton está basada en esas tres hipótesis, o esas tres conjeturas que supo escribir Newton y que supo plasmar en su libro, que es El Príncipe. Parece sencillo, porque en definitiva hay que aprenderse tres leyes. El problema es que nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente tenemos que dominar lo que son las leyes, sino que también tenemos que aplicarlas dentro del marco que nos da precisamente la mecánica clásica para aplicarlas. Y el marco de aplicación precisamente es un marco que encierra el lenguaje matemático que debemos ser capaces de manejar, de interpretar y poder plasmar en la resolución de problemas. Entonces no es una tarea sencilla. Y esta es la primera vez que ustedes se van a enfrentar, digamos, con una materia de este tipo. Ustedes ya están acostumbrados a cursar análisis, a cursar álgebra y conocen cuál es la metodología de esas asignaturas. La metodología de la física es totalmente diferente, porque precisamente la metodología de la física consiste en estudiar profundamente las leyes que son las bases de la mecánica clásica. Y bajo el estudio profundo de estas leyes van ustedes a poder aplicar esas leyes y resolver los problemas a los cuales lógicamente vamos a ir abordando a lo largo de la materia. Ahora bien, ahora vamos a pasar a un próximo video donde vamos a empezar a ver un poquito cuáles son las pautas y cuáles son los objetivos de la asignatura. Pero quiero que les quede claro lo siguiente. Esta modalidad virtual no es para nosotros producto de la pandemia. O sea, nosotros hace 8 años filmamos todas las clases y las llevamos a la práctica con nuestros alumnos. Lo único que hizo la pandemia fue reafirmar que el camino que nosotros estábamos siguiendo era el correcto y mostrarnos que debíamos seguir adelante y que teníamos que profundizar aún más esta llegada de la virtualidad, este avance que significa el poder comunicarnos de otra manera. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde están todas las clases de física.
ese canal de YouTube ya superó el 500.000 de vistas. Con lo cual, ustedes no solamente son mis alumnos, los cuales en este caso particular los vamos a evaluar y los vamos a seguir, sino que tenemos otros alumnos que todos los días nos están mirando, nos están consultando y están utilizando el material que nosotros generamos para introducirse precisamente en el estudio de la mecánica. Así que vamos con una segunda presentación en donde vamos a ir ahondando en cuáles son los objetivos que buscamos precisamente en la asignatura y cuáles son las pautas que vamos a seguir para la aprobación de la misma.